Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con nuestra programación de Casa de Gracia Monte Sion. Queremos continuar con nuestro tema, como lo habíamos prometido, continuar con nuestro tema de tiempos de restauración. Y como habíamos dicho, bueno, es importante que nosotros entendamos también qué es lo que queremos decir o a qué nos referimos con este tema de tiempos de restauración. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere restaurar? Bueno, mencionamos anteriormente que en el libro de Génesis nosotros encontramos una declaración del propósito de Dios para la humanidad. Según Génesis 1, 26 al 31. Ahí es donde habla sobre la creación de Dios, cómo el propósito de Dios era que Adán y Eva se multiplicaran, que sojuzgaran la tierra, que la llenaran, etc. Ese era el mandamiento de Dios. Dios quería desde el principio tener una gran familia. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Adán y Eva desobedecieron a Dios. La prohibición de no comer de los árboles, del fruto de los árboles que estaban allá en el centro del Edén. Y pues como los dos comieron, hubieron consecuencias, y a eso es a lo que se le llama la caída del hombre. La caída del hombre porque pues cayeron de la gracia de Dios, cayeron por haber desobedecido a Dios. La caída en el pecado corrompió la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Perdió el derecho al árbol de la vida y fue expulsado del huerto del Edén. Algunos hablan y dicen que la imagen de Dios fue solamente, se puso un poquito borrosa en nosotros, como dando a entender como que el pecado de Adán y Eva no había sido it wasn't a big deal. No había sido una cosa grande. It wasn't a big deal. Y por esa razón, hay algunas doctrinas que enseñan que no importa lo que hagamos, no importa lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, de todas maneras, somos salvos. Bueno, ese es otro tipo de enseñanza y es algo que en lo que nos vamos también a detener un poquito más adelante, pero por el momento nada más quiero decir que la caída en el pecado corrompió la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Eso es, así dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que el que peca está destituido de la gloria de Dios. Se cortó la comunicación estrecha con Dios, pero también se vislumbra ahí en Génesis la redención futura que Dios dará a su pueblo, a lo que le llamamos, dijimos, el protoevangelio. Así es que estoy yéndome un poquito rápido porque esto ya lo tratamos en las sesiones anteriores. Ahora, todo lo que tiene su principio en Génesis tiene su culminación en Apocalipsis. También mencionamos que el Apocalipsis ve, ese libro de Apocalipsis se ve el estado de una redención completa. Esa es la visión de una restauración total, viéndola pues desde el punto de vista de Dios. El hombre restaurado con derechos al árbol de la vida, allá en Apocalipsis 21 y 22, con cielos y tierra nuevos. La restauración abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Dijimos que la Biblia es la historia de la salvación de la humanidad. Así es que desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver el plan salvífico de nuestro Dios, el cual ha amado tanto a la humanidad que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, según la palabra del Señor. Entonces los profetas hablaron al pueblo de Israel sobre la idolatría, apostasía y juicio de Dios sobre ellos. Dijimos que posteriormente les anunció también una restauración. Esto fue lo que fue anunciado por los santos profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron restauración.
También anunciaron juicio, claro que sí, pero el propósito de Dios era restaurar a su pueblo. Así es que los profetas anunciaron una gran restauración. Anunciaron liberación de la cautividad y mediante el arrepentimiento, el restablecimiento de la justicia y la comunión con Dios. Eso es lo que la humanidad necesita hoy día. Arrepentirse para que sea restablecida la justicia y la comunión con Dios. Jeremías capítulo 29, verso 14 al 30, Jeremías 30, verso 3, Jeremías 33, verso 7, y también vemos en el libro de Joel capítulo 3, verso 1, como también en Amós 9, 14 al 15. Ahí es donde están las escrituras que debemos de leer para poder entender mejor lo que es la restauración. Continuamos con nuestro tema y vemos que la visión del profeta Ezequiel en capítulo 33 hasta el capítulo 48. Ahí Ezequiel proclamó una restauración para el pueblo de Dios. En Ezequiel 36, versos 24 al 27, se anticipa que Dios dará a sus hijos un corazón nuevo, espíritu nuevo. Y dice el Señor, y pondré de mi espíritu en vosotros. Dios asegura que estará con su pueblo. Él dice que su pueblo será su habitación aquí en la tierra. Entonces, y me seréis, dice, por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así es que el capítulo 37 de Ezequiel, ahí es donde podemos leer la famosa visión de los huesos secos. Aquí está describiendo una restauración para un pueblo desposeído y una obra de regeneración espiritual que alcanzaría a judíos y gentiles en esos días presentes como en el pasado. La iglesia hoy está experimentando tiempos de restauración. Y por eso es que nosotros nos hemos adentrado en este tema, porque vienen tiempos gloriosos de la presencia del Señor, tiempos de gran restauración. Proféticamente el Salmo 100, verso 5, expresa porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La iglesia debe ser expuesta a la verdad. No hay varias verdades. La verdad tampoco es relativa, como muchos creen que la verdad es relativa, porque lo que para ti es verdad puede hacer que para mí no sea verdad. Las interpretaciones privadas de la verdad se apoyan sobre deducciones y puntos de vista humanos y acomodadas a un contexto propio y de conveniencia doctrinal o eclesiástica. Es decir, que cuando nos proponemos a interpretar la Biblia de una forma privada, como diciendo, pues, esta es la interpretación correcta y es así como se debe interpretar la Biblia, ahí estamos ya errando, porque ya estamos entrando en puntos de vista humanos, deducciones solamente, y ese contexto propio de conveniencia puede ser con una agenda doctrinal o eclesiástica que está ahí escondida en lo que están enseñando. Segunda de Pedro 1, 20 al 21, según la Reina Valera de 1960, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Más claro, no canta un gallo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algunas personas que no creen en la palabra de Dios, que no le tienen respeto a las cosas de Dios, ellos afirman: pero ¿cómo voy a creer en la Biblia si está llena de errores y fue escrita por hombres como nosotros? Y tiene mucha razón que fue escrita por hombres como nosotros. En lo que no tienen razón es que está llena de errores, porque la palabra de Dios es infalible, quiere decir que no falla. Fue escrita por Dios mismo. Dios mismo le puso en la mente y en el corazón, inspiró a estos varones de Dios que escribieron la palabra. Así es que
Podemos confiar en la palabra de Dios porque es fideína, no falla, siempre nos habla con la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, verso 6. También dijo que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, según Juan 14, 17, 15 al 26, y que Él nos guiará a toda verdad. Así es que podemos confiar en que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque nos guía a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos un poquito acerca de lo que Dios quiere restaurar. Nosotros hemos leído en Amós capítulo 9, verso 11, y Hechos 15, del verso 16 al 18, donde dice la palabra del Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué es lo que están diciendo aquí los profetas? El profeta Amós, y por supuesto Hechos capítulo 15, a los apóstoles del Señor hacen mención o hacen referencia al libro de Amós, cuando habla sobre que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas. Bueno, para entender esto es necesario que nosotros hagamos un poquito de historia. Aquí dice que para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová. ¿Qué hace esto? Quiere decir que el tabernáculo de David es muy diferente al tabernáculo de Moisés. Son dos tabernáculos diferentes, y vamos a tener que hablar un poquito sobre eso, porque podríamos caer en una contradicción, porque el tabernáculo de Moisés es el tabernáculo que Dios le dio indicaciones a Moisés que edificara. Dios le dio a Moisés los planos, las medidas, los materiales que se tenían que usar, cómo tenía que ser edificado el tabernáculo de Moisés. Era un tabernáculo como una tienda, era desarmable, es decir, armaban todo el tabernáculo con sus 3 recintos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y con todos los muebles y todas las cosas que iban en cada recinto. Pero cuando la presencia de Dios avanzaba, tenían que desarmar todo, empaquetarlo e caminar, porque Dios era el que los estaba guiando hacia la tierra prometida. Y de día hemos dicho que los guiaba una nube, y de noche los guiaba una columna de fuego. Así es que ellos eran calentados en la noche por la columna de fuego, y en el día la nube los cubría del sol candente del desierto. Pero era la presencia de Dios caminando hacia adelante. Por eso Moisés decía: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos moveremos de aquí, no caminaremos, aquí nos quedaremos. Bueno, estamos realmente pensando en que esos tiempos de gran restauración tienen que volver en estos días. Y eso es lo que estamos enseñando, eso es lo que estamos predicando. El Señor nos ha motivado para volver a los tiempos de restauración. Y vamos a obedecerle al Señor, vamos a seguir las indicaciones del Señor. Después de esto, dice la palabra del Señor, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí entonces estamos estudiando
el tabernáculo de David. Dijimos que el tabernáculo de David no era más que una tienda. Se las voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes vean lo que era el tabernáculo de David. Vamos a ver si podemos. Aquí lo tenemos. Como pueden ver, este era el tabernáculo de David. Entonces vemos el fence o el cerco alrededor. Vemos el patio donde está parado el sacerdote. Los sacerdotes, más bien hay dos sacerdotes ahí. Ese era el atrio. En el atrio habían dos muebles. Uno era el altar de bronce, que es el que está al frente, casi después de pasar por la puerta, que la puerta también representa a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Entonces, al llegar al altar de bronce, ahí era donde se hacían los sacrificios de mañana y tarde. Y estaba también la fuente del lavacro, que era la fuente donde se purificaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo y, por supuesto, al lugar santísimo, el sumo sacerdote, que lo hacía una vez al año. Muy bien, volvemos entonces a nuestra parte y vamos a detenernos aquí en este día, porque necesitamos hacer un estudio detallado del tabernáculo de Moisés. Y eso lo vamos a hacer el día de mañana, si Dios nos lo permite. Vamos a continuar con este estudio mañana, pero por hoy solamente me queda decirles buenas tardes, que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde allá disfrutando con sus familias, ya en casa, que han llegado después de sus trabajos. Bueno, que Dios los bendiga y continuaremos el día de mañana. Por hoy se despide de ustedes Pastor César Gómez, pastor de Casa de Gracia, Monte Sión. Estamos ubicados en la bella ciudad del monte. Nuestra dirección es 11032 Dodson Street, El Monte, California. Ahí estamos para servirles. Serán bien recibidos si nos visitan. Somos Casa de Gracia, Monte Sión. Y aquí su pastor César Gómez. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.